Un saludo a todos, somos Función Cine, soy José Tafur y hoy nos encontramos con Daniel Reglos, director de la largometraje en competencia peruana del Festival de Cine de Lima, Donde duermen los sueños. Muchas gracias por la entrevista, la verdad que es un gusto tenerte acá. Quisiera iniciar un poco con que nos cuentes sobre el origen de la película, cómo es que nace este largometraje y cuál es el significado de los sueños no solamente en el título, sino en el filme en general. Bueno, gracias a ti por la entrevista y por darme la oportunidad de conversar de cine. ¿Qué significan los sueños en la película? En la vida real, por ponerlo así, creo que los sueños son, si lo sabes descifrar o entender, son una ida al psicólogo gratuita. Es tu cerebro comunicándose contigo de una manera no literal o verbal. Em, Y en la película en particular, eh, creo que es eso, por un lado es mostrar que uno como persona no es solamente lo que se puede poner en palabras. Creo que el ser humano es mucho más profundo, mucho más vasto en su interior que lo que cualquier palabra puede describir. Creo que la película va en esa línea. Eh, por otro lado, el título, Donde duermen los sueños, es también hace alusión a donde sea que se alojan los sentimientos, las ideas, quiénes somos. Claro, lo que conocemos como inconsciente, subconsciente. ¿Dónde se aloja eso? ¿Dónde está la mente? ¿Existe la mente? Entonces el título es como aludir a eso, ¿no? Porque en buena medida la película se lleva a cabo en ese espacio. Justamente como comentabas, la película empieza a partir de un accidente de tránsito, a partir del tráfico, pero rápidamente se mueve hacia una ambigüedad, hacia un pequeño vacío entre el duelo y la propia realidad que bien comentabas que se mueve en ese espacio. ¿Fue complicado trabajar en la película en esta ambigüedad al momento de crear el guión? ¿Cómo sientes que fue la experiencia? ¿Fue retadora? ¿Fue interesante? Sí, fue retadora definitivamente. Creo que cualquier película, por más clásica o, entre comillas, normal, va a ser retadora. Más aún mientras más te apasiona lo que estás haciendo, más te importa, más cariño o amor le tienes, ¿no? Eso siempre va a ser un reto. Em, Fue difícil hacer esta película en particular por lo que propone, no lo sé. Yo creo que al momento de escribirla, primero sí sentía que era muy necesario tener una estructura muy clara. Y si tú ves la película, hay una historia clásica y hay un inicio, un desarrollo y un desenlace. Solo que no está mostrado de la manera tradicional, tal Sino vez. que te invita a verlo más profundo cada vez, ¿no? Sí, como dije el día del estreno, no es una película que sea tan importante tal vez entenderla, sino más importante que eso es sentirla. Eh, entonces, quizá ahí radica la complejidad de la película, ¿no? ¿Cómo haces que una película que tal vez no es tan sencilla de entender, eh, igual llegue a ti y te emocione? Entonces, el proceso fue uno de empezar a partir de esta estructura y sobre esa estructura trabajar muy intuitivamente con imágenes, ideas que funcionen y estén al servicio de la historia y que puedan crear esa atmósfera que de repente no tengan un sentido muy claro, sobre todo para el espectador, pero que igual tengan una función, ¿no? Que tengan un sentido, no sé si conceptual o intuitivo, ¿no? Pero eh, también es un proceso largo de descartar muchas ideas, de desechar muchos textos, hasta encontrar finalmente la película. Y en cierta medida por eso es que también tomó tanto en hacerse ese largometraje, ¿no? Porque había que encontrar cuál era el punto exacto entre no ser demasiado literal y darle todo masticado al Y espectador. mantener la estructura, Claro. claro. Y al mismo tiempo no ser demasiado ambiguo
o volar demasiado, ¿no? Ni irse demasiado por lo abstracto. Entonces era un constante de tratar de estar en un punto medio. Moverse entre ese vacío. Recuerdo y rescato bastante el comentario que acaba de soltar sobre que muchas veces una película no es necesario entenderla, sino sentirla. Y diversas personas que han logrado ver la película hablan sobre el sentimiento que tiene el duelo dentro de la película. Ese sentimiento que tú planteas dentro, que bien comentabas, fue complejo en moverse entre el propio sentimiento y la estructura, ¿nace a partir de una experiencia personal? ¿Alguien que te lo ha comentado? ¿Cómo fue intervenir incluso tus propios sentimientos dentro de la película? Bueno, sobre eso último es duro, es difícil, pero es un compromiso que tienes que tener con tu obra, sea cual sea su naturaleza, ¿no? Si sea un libro, si sea una canción. En mi caso es el medio que yo elegí es el cine. Entonces, sin importar cuánto duela, cuánto cueste, tú tienes que tener ese compromiso y ser lo más honesto posible y que todo lo que pongas ahí enfrente salga de ti. Incluso cuando no sabes de dónde viene a veces. Y por ejemplo, para comentarte algo muy puntual que yo descubrí haciendo ya la película, estando a días de rodar, el protagonista de la película es un piloto de aviones. La primera pérdida que yo tuve en mi vida, muy chico, a los 10 años, 10, sí, 10 años, la primera persona que era de mi familia, de mi entorno, de seres queridos, que falleció, fue un primo, que de muy joven él era de la Fuerza Aérea y se estrelló en su avión. Y definitivamente fue un momento en mi vida que me marcó tanto que yo hice que mi protagonista sea un piloto de aviones y no me percaté, no hice la conexión. ¿Fue planeado o fue No, no, como no, que te diste como cuenta? te digo, o sea, ya estaba la película a punto de grabarse y dije, oye, ¿verdad? La primera persona que yo perdí hacía lo mismo que hace el protagonista y ya estaba escrito el guión y todo. El Entonces, inconsciente, ¿no? sí, yo creo que son cosas que salen de ti y de alguna explicación tendrán, pero no siempre tienes la explicación, es lo que quiero decir, ¿no? Es cuestión de intuitivamente salen o por alguna razón salen y de repente ya cuando está hecha la película o haciéndose empiezas a entenderte tú mismo, ¿no? Eh, Ahora, el duelo es algo con lo que creo que ante lo que me revelo, creo que toda obra de arte, cualquiera que sea ese artista, creo que lo hace en cierta medida porque es una especie de Una vía para expresarse, ¿no? revelarse ante la vida, no Claro. solo expresarse, sino revelarse ante la vida, ante lo que no te gusta de la vida. Si te gustara el mundo en el que vives, no crearías otros mundos. Es un acto de Entonces, valentía. es así, también es un acto de valentía exponer lo que tienes adentro y quedar vulnerable ante las opiniones de todos los demás, ¿no? Sé que hay gente que ha disfrutado mucho la película, que la ha conectado, que le ha gustado muchísimo, y hay gente que todo lo contrario. Entonces, darle tanto tiempo y energía y ilusión a un proyecto que literalmente ha tomado años en hacerse y que ha costado tanto hacerse para después soltar y que se muestre y que que se defienda solo y que la gente no le guste, es difícil y toma cierto coraje, pero tienes que saber desde el principio que es parte de Es eso, la ¿no? naturaleza de la Sí, propia es la película. naturaleza del cine, del arte, de lo que sea. Justamente comentabas que Los sueños era una pequeña charla con el psicólogo y me comentas también de que bastante de tus experiencias los plasmaste en esta película. ¿Esta película fue tu pequeña charla con el psicólogo, consideras? ¿Una manera de exteriorizar lo que sentías? Eh, sí, en parte algo que descubrí con los primeros cortos que hice fue que yo ponía cosas que de repente no entendía por qué las estaba poniendo en estas pequeñas películas. Y recién era cuando, cuando había un espectador que comentaba la película, veía cosas que yo mismo no había visto, pero que hacían sentido y que me ayudaban de alguna forma a entenderme a mí mismo. Supongo que esta película es algo similar. Ya en algún momento escucharé algún comentario que me diga, oye, esto significa tal cosa, o más allá del significado, ¿no? Esto me hizo sentir tal cosa, y en ese diálogo entre el espectador y yo como director, creo que quizá ambos nos enriqueceremos, ¿no? Entonces sí, es muchas veces soltar cosas que no sabes dónde vienen y recién cuando están en la pantalla y recién cuando alguien más las ve te dice de repente por qué están ahí. Lo entiendes a partir de que otra persona puede comprender lo que demuestras, ¿no? Claro.
Yendo a aspectos un poco más técnicos de la película, trabajaste con la participación de Santiago Maguil, es una figura bastante reconocida dentro del medio, que ha vuelto después de un largo tiempo sin grabar bastantes películas. Ujú. ¿Qué encontraste en el actor para representar a tu personaje, porque forma parte de uno de los protagonistas? ¿Y cómo es la experiencia de trabajar con Santiago? La experiencia de trabajar con Santiago es muy fácil, en el mejor de los sentidos. Fue algo que muy sencillo. Santiago es alguien es muy sencillo como ser humano, es alguien con una sensibilidad bastante desarrollada, entonces creo que hay mucha consideración por el otro, por su parte. Eso fue una de las razones principales por las cuales quise trabajar con él, porque sabía o intuía que podía ser alguien con quien podía comunicarme con facilidad, y efectivamente fue así. Eh, Otra de las razones por las que también escogí trabajar con él y afortunadamente aceptó fue porque yo creo, y se lo digo, aun cuando él no me cree o se la cree del todo, yo creo que su lugar en el mundo es frente a una cámara. Santiago, conociéndolo como el ser humano de a pie, digamos, veo quién es en su día a día, veo quién es cuando estamos conversando informalmente y veo en quién se transforma frente a una cámara muy naturalmente. Y sí, y me parece que por usar esa frase que se usa mucho en Hollywood, como que la cámara lo ama, como que la cámara lo quiere, se le ve bien frente a una cámara. Y, por ejemplo, yo cuando escribí el guión, a su personaje trataba de quitarle la mayor cantidad posible de textos, que no dijera nada. Yo quería que solo con su presencia, con un gesto o iluminado de cierta forma, me transmitiera algo. Y eso es sumamente difícil. Que una persona te dé eso es muy difícil. Y Santiago lo hizo y lo hace con mucha naturalidad, creo que sin mucho esfuerzo. Entonces eso es un talento, es un don, es algo que escapa eh, la, que escapa cualquier tipo de entrenamiento que puedas tener o preparación, ¿no? Es algo más innato. Sí, entonces para mí fue bueno, un honor que quisiera trabajar conmigo, alguien que llegó tan alto en el mundo del cine a finales de los 90, que quiera traer su experiencia y que quiera trabajar conmigo y eh, que se haya visto reflejado, creo, en lo que yo quería contar y con quien yo he conectado tan bien. Para mí ha sido un honor, ha sido un placer eh, y ha sido muy disfrutable. Y también en gran medida es muy rico, muy bacán ver que no te equivocaste, Claro. ¿no? Es Que satisfactorio. Se sí, nota el aporte que él tiene en el film. sí, sí. Y lo mismo con los otros tres actores, ¿no? Los cuatro, o sea, al momento de escoger a los cuatro actores, yo quería escoger gente que no solo sea talentosa, sino que sea muy trabajadora, que sea muy apasionada de lo que hace y que sea sencilla de tratar, ¿no? No hay, ninguno de los cuatro hizo ningún problema, trabajaron con mucho amor, mucha generosidad. Entonces, es un rodaje que siempre es difícil, y más aún en época de pandemia, en el contexto en el que trabajamos, que todos los involucrados trabajen con mucha sencillez, con mucho cariño y con mucha buena onda, hizo que el rodaje sea muy bonito, muy memorable y muy, dentro de todo, más fácil de lo que pudo haber sido, ¿no? A través de tus comentarios podemos entender que justamente el rodaje o la manera en que se filmó la película necesitaba un compromiso, pero no tal vez desde el lado solamente del trabajador, sino un compromiso sentimental. Justamente comentabas la importancia de los actores, pero entiendo que el equipo entero que formó la película tal vez se sumergió en ese propio sentimiento, no solo de sencillez, sino de sentimentalismo que necesitaba la película. ¿Tú sientes que justamente ese compromiso, ese trabajo y esa bonita experiencia se reflejó? ¿Hay alguna experiencia del rodaje que también nos puedas comentar? Sí, yo creo que había una sensación de gratitud de parte de todos. Era un año y medio que nadie trabajaba,
que nadie hacía lo que le gustaba, que era estar en un rodaje, cada uno desde su punto de donde le tocara, ¿no? Desde si eras de cámara, de luces, sonido, producción. Nadie había estado en un rodaje que era su pasión, lo que les gustaba hacer y la forma como se ganaban la vida. Hacían, como te digo, año y medio que nadie trabajaba. Entonces, desde el arranque, todos sí transmitían una sensación de agradecimiento y de alegría dentro de todo, de poder volver a un rodaje de una película. Eh, hubo mucha satisfacción de trabajar con un equipo tan bacán como el que nos tocó. Hubo mucho cuidado a la hora de armar ese equipo. Hubo mucho trabajo para lograrlo, para no solo para armar el equipo correcto, sino para darle las condiciones apropiadas para trabajar la película en medio de una pandemia, cuando no había vacunas, cuando había una crisis global y al mismo tiempo una crisis política a nivel local en nuestro país. Estamos en medio de un punto de transición entre gobiernos, parecía que el mundo se iba a acabar. Y en ese contexto, ponerte a hacer una película es un poco raro y puede ser, no lo sé, difícil definitivamente, pero gracias al trabajo en buena medida de Carolina de Negri, la productora general de la película, se tuvo mucho cuidado, se decidió trabajar y vivir en el mismo lugar, o sea, donde grabábamos la película, ahí mismo vivíamos. Entonces se creó esta burbuja sanitaria en la cual nadie entraba ni salía de ahí hasta que terminara esa parte del rodaje, ¿no? Y fue exitoso porque nadie se contagió. Eh, Todos los días había mucha, por ejemplo, habían risas, había momentos de distensión, pero nunca a la hora de trabajar. De repente, entre que se seteaban las luces, entre una escena y otra, siempre había música. Los de luces siempre Había una tenían buena vibra sí, existente los de luces dentro. siempre tenían un parlante y Claro. siempre ponían música que a todos nos gustaba, ¿no? Que no iba con la atmósfera o el tono de la película, que es mucho más. Pero afianzaba el ambiente familiar, ¿no? Pero, claro, entonces, incluso cuando acababa el día de rodaje, por la noche nos juntábamos en alguna habitación y habían llevado instrumentos, entonces cualquiera agarraba un instrumento y se ponía a tocar, improvisábamos cosas y era un ambiente bien bacán, ¿no? Eh, y eso, la música jugó un rol bastante importante en la atmósfera del rodaje y fue algo muy bonito. Y gente muy talentosa que no solo puede hacer cine, sino que también muchos de ellos son músicos, Que conviven con el arte sí, todos constantemente. convivimos con el arte y todos creo que teníamos muy presente lo que estábamos viviendo y de repente por eso hubo un esfuerzo mayor por vivirlo de la mejor manera. Un rodaje puede ser un sitio muy desgastante. Cualquier rodaje de una película puede terminar siendo. Te puedes cansar mucho del otro, porque estás viéndolo más de 2 horas al día, un día tras otro, hay muchos momentos de tensión, de mucho estrés, mucha presión. Entonces se crea una atmósfera en la cual vas a chocar con alguien más, te puedes cansar de estar viendo a esta gente porque la vez está en la sopa. Entonces yo le tenía un poco de miedo de eso, pero por No, alguna sumaban que razón, ustedes encima vivían en el claro, lugar entonces también. imagínate a eso sumarle la situación en la que nos encontrábamos, yo dije esto puede terminar muy mal, pero todo lo contrario, terminó y queríamos seguir grabando hubo momentos pues difíciles por lo que estábamos haciendo, por de repente algunas escenas que eran más demandantes, pero yo tengo la satisfacción de que todos los que estuvieron ahí involucrados en ese rodaje, cada vez que hablan del rodaje, hablan con mucho de cariño del rodaje, que siempre lo van a recordar. Y eso también en sí ya es un logro y es algo muy bonito, ¿no? Y, y que de ello ha salido una película que era la película que yo quería hacer, para bien y para mal, pues es doblemente satisfactorio. Creo que justamente se confirma lo que nos comentabas, ¿no? Que era retador. O sea, ahora con el contexto de una pandemia, intuyo que la satisfacción es total, no solamente de saber que hiciste un buen trabajo, sino que el resultado tiene la propia capacidad de demostrarlo, ¿no? Eh,
Justamente siguiendo con el trabajo, la fotografía es justamente uno de los aspectos que más transmiten este sentimiento de duelo, uno de los aspectos más logrados a partir de la crítica. Trabajaste justo junto a Cristian Valera en la construcción de este universo que vive en la dualidad del duelo y la propia realidad. ¿Cómo es trabajar con Cristian? ¿Puedes comentarnos un poco del proceso, de cómo pensaste la fotografía junto a él? Sí, de hecho tengo una muy buena historia. Todo ese proceso fue bastante particular, bonito, satisfactorio, pero también muy peculiar cómo llegué a trabajar con Christian. Em, Originalmente, desde el 2018, cuando se escribió el guión, había otro director de fotografía vinculado al proyecto. Era un estadounidense que conoció el proyecto, vio el guión y le encantó y le gustó mucho. Y siempre estuvo a bordo. Y él iba a ser el director de fotografía hasta aproximadamente un mes antes del rodaje. No sé qué pasó, pero desapareció. Y nunca más supe de ¿Desapareció? él. Sí. Supongo que habrá tenido una especie de crisis en medio de la pandemia o qué sé yo. Nunca me enteré de qué pasó y por Nunca se qué. comunicó contigo. Nunca me dijo, no voy a trabajar en el proyecto. Nunca, sí, nunca dio cara y hasta ahora no sé de él. Wow. Entonces yo decía, no, hay que esperarlo ya, o sea, algo debe estar pasando. De nuevo, estábamos pasando un momento crítico en todo el planeta, entonces traté de tener cierta comprensión hacia él, pero llegó un momento en que, de nuevo, Carolina, la productora, me dijo, no, Daniel, tenemos que tomar una decisión. Tu cable a tierra. Sí. Y Cristian era alguien del cual conocía algo y dije, me gustaría trabajar con él en algún momento y ese momento fue en ese instante. Entonces lo convocamos y de nuevo, faltando un mes, le dije, para empezar a rodar, le dije más o menos, tuvimos una conversación por Zoom y le dije de más o menos qué quería, en fin. Y me dijo ya, y se sumó al proyecto y le pasé el cortometraje del mismo nombre y yo recibo una llamada al rato de él muy entusiasmado, con otro tono de voz, diciéndome, ya entendí lo que quieres hacer, Daniel, ya estoy totalmente a bordo, ya entiendo lo que quieres hacer. Comprendió tu visión, Sí. realmente. Y efectivamente así fue, o sea, de ahí conversamos cosas de más puntualmente lo que yo quería, de repente cosas más conceptuales, cómo quería ciertas escenas, por ejemplo, que cuando Santiago está solo en la casa, la cámara no se mueve. Cuando estamos solo con Lisette, con su personaje en la casa, la cámara se mueve constantemente. Los tonos cálidos, más luz cuando está ella, y lo contrario, la frialdad, Que se note la ausencia. claro, cuando estamos con él. Y cómo eso va cambiando a lo largo de la película. Como eso, para todas las escenas hay un propósito, cómo se mueve la cámara o no, cómo se trabaja la luz. Y eso lo entendí muy bien. Y en una película como esta, sí, la dirección de foto es fundamental para crear atmósfera, así como también la dirección de sonido, pero también algo que pasa un poco así caleta y que nadie lo menciona es la dirección de arte. La dirección de arte de Blanca Martínez es preciosa, a mí me encanta. Su trabajo fue muy comprometido desde el inicio. Y también fue alguien que llegó faltando semanas para el rodaje porque hubo un cambio en la dirección de arte y ella muy comprometida la película, le metió todo y sí, la dirección de foto es importante, pero la dirección de arte le da a la cámara y a la luz qué es lo que va a registrar. Son justamente una sinergia que Entonces, terminan claro, y trabajan proyectando. Claro. muy de la mano. No hay decisiones que Christian tomaba a partir de lo que Blanca le decía y viceversa. Entonces, sí, es de repente un trabajo que... De repente el trabajo que más llama la atención en una película suele ser el trabajo de la fotografía, pero, pero la dirección de arte es Pero fundamental. mucho de la fotografía no sería sin la dirección de arte. Totalmente. Claro. Se complementan, Y habla ¿no? bastante bien de la sinergia que existe entre los participantes del propio Sí, rodaje, ¿no? sí. Entre ellos dos se llevaron muy bien y se complementaban muy bien, se entendían muy bien. Y sobre todo te entendían la visión que tú tenías. Y claro, o sea, yo tenía muy en claro lo que yo quería y a veces lo podía sacar un poco de quicio porque, como Christian lo puso alguna vez, yo no te decía qué cosa hacer, yo no le decía exactamente qué cosa hacer,
sino que era muy de, ¿tú qué propones, qué me traes? Pero tenía claro, o sea, de nuevo, lo que Cristian, como Cristian me lo puso a mí es, tú me has dicho, este es un cuadrado del cual no puedes salir. Dentro de ese cuadrado tú haz lo que quieras. ¿Me entiendes? O sea, Claro. era, Le otorgaban los límites, pero claro, había yo les cierta daba un creatividad límite entre y ellos. dentro de esos límites todos los del equipo tenían una libertad para proponer y lo que fuere. Entonces, eso creo que también aporta a que el rodaje tenga otra cualidad, ¿no? Pero no es tanto Eh, como una línea recta, sino un espacio donde se puede mover la claro, creatividad. yo no era un tirano, no era, no, yo entiendo que en conjunto van a salir más ideas, más creatividad. Incluso hay momentos accidentales o que nacen en el instante que la cámara está grabando. Y es lo que otorga esa propia libertad que tienen Claro. los Entonces, participantes. si no das ese espacio en un rodaje, creo yo que no das espacio para sorpresas, para cosas que de repente tú no planeas y que terminan siendo mejores, ¿no? Claro, y en un sentimiento tan complejo como el duelo, que normalmente es social, ¿no? Uno lo habla, lo conversa, lo charla. Siento que incluso esa charla es muy importante el momento de querer demostrarlo, ¿no? Sí, es algo universal. La pérdida es algo con lo que todos convivimos y que creo que no se habla tanto como tal vez debería hablarse porque creo que todos vivimos con miedo. A todos nos asusta perder a alguien, perder algo. Entonces, pero ahí radica la universalidad, creo yo, de la película que he querido hacer y he terminado haciendo, ¿no? Y al mismo tiempo es algo tan complejo, tan profundamente humano que, de nuevo, las palabras no le hacen justicia. Entonces, por eso la decisión de hacer algo tan atmosférico, tan de imágenes, con tanto silencio. Una imagen dice más que mil palabras, comentan, ¿no? Así es, y si le sumas un sonido a esa imagen, más, cobra mayor profundidad aún, ¿no? Justamente ya para cerrar la entrevista, quisiera preguntarte, hemos hablado bastante sobre lo que fue el sentimiento propio de las personas que hicieron la película, pero ¿qué es lo que te gustaría que las personas se llevaran de la propia película? ¿Qué es lo que tal vez no te gustaría que se llevaran? Y por último, tal vez alguna pequeña recomendación para todos aquellos que nos están viendo, que les encanta el cine, que les gustaría hacer una película. Lo que yo quiero que se lleven de la película es alguna emoción sincera. Lo que, lo que no quisiera es que les sea indiferente. Prefiero que las reacciones sean o me encanta o detesto la película, pero que no sea un. Si tú ves la película y te da igual, eso es lo que no quiero. Prefiero que haya una conexión visceral con la película. Obviamente quisiera que les guste, pero sé que no es una película que a todo el mundo le va a gustar todo el tiempo, al menos, ¿no? Pero también, en base a mi propia experiencia con el cine, sé que de repente una película que no te gusta hoy, dentro de 5 años, con otra experiencia de vida o en otro momento, con otros ánimos, sí te llega a calar y te llega a encantar, ¿no? Algo que antes no te gustaba. Y una recomendación para la gente que quiera hacer cine. Eh, Primero, asegúrense que quieren hacer cine. Segundo, estén dispuestos a darle su vida entera a la pasión. Si no son apasionados del cine, no hagan cine o de cualquier otra cosa que quieran hacer en su vida. Y sean honestos consigo mismos. Todos los que, en mi caso, por ejemplo, hacemos cine, tenemos la tentación de querer hacer las películas que otros ya hicieron. Creo que eso es un error. Está muy bien, creo yo, tener referencias. En mi propia película hay cosas que tú puedes conectar con otros cineastas, pero que estén, incluso si usas esas imágenes o ideas, no ideas, pero imágenes, recursos de otros cineastas, hacerlo al servicio de la historia, nunca como un homenaje. Las películas que hacen homenajes a otros cineastas no están haciéndole un homenaje, están imitando. Claro. Si quieres darle un homenaje a los directores de cine que te han inspirado, haz una buena película. Creo que cualquiera de ellos preferirían eso A que hagas algo a que hagas pensando en ellos, lo que ¿no? ellos ya hicieron, claro. Claro, sí. Entonces, eso es algo que yo me di cuenta escribiendo el guión, que, que había que con mi película yo quería no. Que para hacer mi película yo no quería pensar en otras películas, no quería usar como inspiración otras películas. Y generar algo propio.
la inspiración tiene que salir de la vida de uno mismo. Para hacer una película, tú no te puedes inspirar en otras películas. Puedes, pero no te va a salir algo tan honesto, tan tuyo, ¿no? Y de repente tu aporte al mundo del cine, a la historia del cine, no va a ser tan grande como si tratas de hacer algo nuevo, así falles en el intento, ¿no? Eso, esa es mi principal recomendación, honestidad y pasión. Bueno, ha sido totalmente un gusto tener la Para mí entrevista también. contigo. La verdad, bueno chicos, esto ha sido todo por la entrevista. Nuevamente muchas gracias. No se olviden de ver Dónde duermen los sueños, la cual está en la competencia nacional del Festival de Cine de Lima. Nuevamente muchas gracias y no se olviden de darle like, comentar y compartir.